Buenas tardes, mi nombre es David Restrepo. Mi equipo está conformado por Laura Sánchez y Miriam Gómez, y a nosotros nos tocó la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se genera cuando el páncreas no genera suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede emplear de manera eficaz la insulina que produce. Hay tres tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es más frecuente en niños y adolescentes. La diabetes tipo 2, que está más ligada a los adultos y corresponde a hábitos de vida poco saludables que conducen al sobrepeso. Y la diabetes gestacional, que es una complicación del embarazo y que según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud afecta al 10% de los embarazos en el mundo. Particularmente la diabetes gestacional es una elevación temporal de los niveles de glucosa en sangre durante el embarazo. ¿Cuál es el problema con la diabetes gestacional? Que puede degenerar en complicaciones durante el embarazo y el parto. Y en el largo plazo se ha encontrado que las mujeres que sufrieron diabetes gestacional tienen un mayor porcentaje de probabilidad de sufrir diabetes tipo 2, al igual que sus hijos. ¿Por qué se presenta? La diabetes tipo 1, básicamente, ¿qué va a pasar? Va a pasar que las células beta del páncreas no generan suficiente insulina, que es la hormona que permite que la glucosa ingrese a las células del cuerpo y que sea utilizada como molécula energética al transformarse luego por la ruta de la glucólisis en dos moléculas de ATP, dos moléculas de NADH y dos moléculas de ácido pirúvico, siendo estas un insumo muy importante para el ciclo de Krebs, donde van a terminar por convertirse en energía calórica. Sin una cantidad suficiente de la insulina, la glucosa se va a acumular en el torrente sanguíneo y no va a ingresar a las células a cumplir con esa función energética. Esto va a aumentar el apetito y estos niveles altos de glucosa en sangre hacen que el paciente orine más y por tanto tenga más sed. Con el paso del tiempo, las células del páncreas se van a ir destruyendo y esto va a llevar a la persona a una deficiencia total de esta hormona, lo que la hace insulinodependiente. En la diabetes tipo 2, lo que ocurre es que con la edad se van generando una menor cantidad de insulina en el páncreas y también se va creando una resistencia a dicha hormona. En la diabetes gestacional va a ser básicamente una elevación de los niveles de glucosa en sangre de forma anormal y se va a presentar en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Es importante mencionar que las maternas que generan esta condición tienen una tendencia previa a tener mayor resistencia a la insulina antes del embarazo. También puede ocurrir la diabetes inducida por otras causas, como por ejemplo enfermedades como la pancreatitis, la fibrosis quística o también algunos medicamentos que pueden incrementar de forma anormal la glucosa en sangre. Bueno, las características diferenciales entre la diabetes tipo 1 y tipo 2 tenemos primero el sexo, es decir, en la diabetes tipo 1 va a haber igual proporción de hombres y mujeres que la padecen, mientras que en el tipo 2 sí vamos a tener mayor proporción de mujeres afectadas. La edad de aparición, la diabetes tipo 1 es propia de los niños y jóvenes, de hecho se le llama también diabetes juvenil. Y la diabetes tipo 2 es más frecuente en personas mayores de 35 años. Las características, la diabetes tipo 1 es una diabetes insulinodependiente, mientras que la diabetes tipo 2 no es insulinodependiente, aunque puede utilizarse la insulina en algún momento para reforzar el tratamiento. Los síntomas entonces de la diabetes está la sed constante, una cicatrización lenta, fatiga extrema, pérdida o ganancia de peso de manera inexplicable. La persona siempre tiene hambre, puede presentarse visión borrosa,
puede sentirse hormigueo en las extremidades, o sea, en los pies y en las manos, y ganas de orinar frecuentes. ¿Qué se hace o qué hace que uno sea más propenso a la diabetes? Entonces, como ya lo expliqué previamente, la diabetes tipo 1 va a ser más propia de niños y adolescentes. La tipo 2 va a tener básicamente pacientes de raza latina, asiática, afroamericana o que habitan en las islas del Pacífico. Además, va a ser más frecuente en mujeres y está asociado a un estilo de vida sedentario con una alimentación pobre en frutas y verduras. En la diabetes gestacional, las mujeres la pueden entrar a sufrir entre el segundo y tercer trimestre del embarazo. Aquí están entonces los niveles de glucosa en sangre normales. Entonces antes de comer se tiene que de 70 a 110 miligramos por decilitro en sangre. Son los niveles sin diabetes. 2 horas después de comer debe de haber menos de 140 miligramos por decilitro. Y ya se empieza a sufrir de diabetes cuando la persona antes de comer tiene unos niveles de glucosa entre 80 y 130 miligramos por decilitro. Y después de comer, a las 2 horas, tiene menos de 180 miligramos por decilitro. Ya ahí pues se le consideraría diabético. ¿Cuál es la incidencia de diabetes en Colombia? Bueno, entonces según datos del Ministerio de Salud de Colombia, se tiene que por departamentos está el que más la sufre ha sido Santander, sigue Meta, norte de Santander, Valle del Cauca y San Andrés y Providencia. Es muy importante mencionar que el universo de pacientes diagnosticados con diabetes, solo el 17% de la población total está controlada, es decir, que se le hayan hecho pruebas de hemoglobina glicosilada periódicamente y que sus valores se encuentren en un rango normal. Y la prevalencia, tenemos entonces que según la Organización Mundial de la Salud, se ha encontrado que la diabetes tipo 1 es más propia de países escandinavos, mientras que la tipo 2 es más propia de países latinoamericanos y en personas latinas y afroamericanas. Esto puede estar asociado también a una dieta rica en carbohidratos eh, propia de comunidades de ingresos bajos. Y esta ya sería la bibliografía. Muchas gracias.